Bien, muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la institución Armand de Fluviá de Genealogía y Heráldica y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática les dan la más cordial bienvenida a la conferencia intitulada Del Castillo a la Inteligencia Artificial, el proyecto de transcripción automática de textos medievales que va a dictar la doctora María del Coral Cuadrada y Majó. He de decir a ustedes que la doctora María del Coral es investigadora principal de archivos históricos del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades Computacionales del Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación. La maestra Coral Cuadrada fue profesora de Historia Medieval, Historiografía y Archivística de la Universidad Rovira y Virgili, Universidad Rovira y Virgili, y Historia de las Mujeres en el Máster de Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía en la Universidad de Barcelona, del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y Género, del cual ha sido coordinadora. María del Coral fue directora del Archivo de los Marqueses de Santa María de Barberá, investigadora del Medical Anthropology Research Center y del grupo de Recerca Medieval y Postmedieval. Fue cofundadora en 1989 del grupo multidisciplinar de investigación Género, Raza, Etnia y Clase, Género, Raza, Etnia y Clase, el cual dirigió del 2004 al 2009. La doctora María del Coral ha impartido conferencias en congresos, seminarios, jornadas y talleres, y también es miembro de la institución Armand de Fluviá de Genealogía y Heráldica. Sus vías de investigación son las humanidades computacionales, la historia medieval, archivística, historia de las mujeres e historia de la medicina. Ha publicado numerosos artículos y 14 libros en solitario y en coordinación. De los más recientes podemos mencionar Historia de la Medicina, el libro de la pesta, Pluralismo médico y curas alternativas, Maternidades, experiencias y narraciones, una mirada a través de los campos de saberes, una historia de las mujeres, las donas als orígens de Torreforta y oikonomía, cuidados, reproducción, producción y por último el Estado contra Eva. Bueno, pues bienvenida, doctora María del Coral, al Seminario de Paleografía de la FES Acatlán. Le escuchamos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo digo buenas tardes porque aquí es por la tarde. Buenos días para ustedes. Bien, como se ha dicho, sí, voy a hablar del castillo a la inteligencia artificial y voy a hacer un recorrido de mis dos principales actividades en torno a los archivos y a la documentación histórica. No hablaré tanto de paleografía, pero sí que voy a hablar de documentación, por lo tanto que ustedes verán que todo es susceptible de ser aplicado. El, ah, Esto de aquí es el archivo antiguo del siglo XVII de la Catedral de Barcelona. He colocado esta foto porque, pues, esta diapositiva, porque
Resulta que antes, cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral hace muchísimos años, porque la defendí en el 87, o sea que pronto va a hacer 40 años. Bueno, cuando estaba yo trabajando para mi tesis, no en este archivo antiguo, pero sí saliendo por aquí, pues hay una sala de lectura y mucho más moderna. Estaba yo ahí y estaba muy contenta, la verdad, porque ya llevaba muchas fichas hechas. En aquel tiempo, evidentemente, las hacíamos con las fichas antiguas de, de cartón. Y bueno, yo debía llevar como unas 500 fichas más o menos, y me sentía absolutamente rica de lo que tenía yo ya conseguido. Cuando en un día se me acercó el canónigo de la catedral, el director del archivo, y me dijo, ¿usted qué está estudiando? Y yo le dije, pues estoy estudiando el Maresme medieval. El Maresme es una comarca de cerca de Barcelona. Y, y además estoy muy contenta porque estoy encontrando muchísima documentación. Se me quedó mirando y me dijo, esta tesis no se aguantará nunca. Y bueno, yo claro, me sorprendí y entonces le dije, no sé por qué no se va a aguantar nunca. Y mire que tengo 500 fichas ya, más o menos. Y me dijo, no se aguantará nunca porque nadie sabe qué hay en el archivo del castillo de Vilassar. Mm, el archivo del castillo de Vilassar, aquí, este es el castillo de Vilassar tal como está hoy en día. Es un castillo pequeño. Y Vilassar está aquí, ya lo he puesto aquí en el mapa, y, y está un poco al norte de Barcelona. Y bueno, era verdad, nadie había entrado en este archivo. Y bueno, claro, pues me dejó muy preocupada. Además de ir a buscar documentación, pues me dediqué a intentar convencer al marqués. Me costó mucho, pero al final lo conseguí. Y puedo decir que desde el año 84 hasta el día de hoy, pues he continuado de una forma u de otra vinculada al archivo de Vilassar. Este archivo, a ver, aquí está el castillo. Ahora les enseñaré un poco como si nos paseáramos dentro. Bueno, por fuera, esta es la fachada principal. Tenemos que ir hacia aquí. Esta es la puerta, esta es esta puerta. Y que además tiene otra, o sea, hay un arcado, este arco de aquí es este de aquí. Y entonces hay otra puerta en el fondo. Cuando entras en esta puerta del fondo, te encuentras con este panorama, entras aquí, aquí hay una torre redonda que es una torre de vigía para vigilancia de la costa. Es del siglo XI, el basamento, los fundamentos son piedras rectangulares grandes aprovechadas de restos romanos. Y, y yendo hacia aquí dentro nos encontramos con esta puerta que tengo aquí, que es la puerta del archivo. Este es el castillo y ahí me pasé 5 años, de 5 años que además el marqués dijo, bien, podrás utilizar la documentación del archivo con una condición, que te comprometas a, a catalogar el archivo, a ordenarlo. Yo, la verdad, en aquel momento, sin saber nada, sin saber de qué me estaba hablando, le dije a todo que sí. Y era lógico, porque, a ver, lo que yo quería era la documentación para la tesis. O sea, que si me hubiera dicho, te tiras por la ventana y haces unas cuantas volteretas, pues yo también lo hubiera hecho. Era igual, era igual. El caso es que yo estuve ahí al final, bueno, al final no, muy al principio, cuando vi la envergadura
del archivo y de la documentación, le dije que yo en 1000 años no iba a poder hacerlo sola, o sea que desde muy pronto se organizó un equipo de personas y fuimos cinco, bueno, 5 personas y yo. La tesis está aquí, ahora la, la veréis. Aquí aparecerá, supongo que sí, aquí esta es la web del archivo. Entonces aquí veréis, esta es la tesis, ¿eh? Esta es la tesis. Y fijaros que yo defendí la tesis en el 87 y el libro apareció en el 88. Esta es la tesis que hice. Básicamente tenía toda la razón el canónigo porque resulta que está clarísimo que sin haber accedido a la documentación del archivo, pues hubiera sido completamente diferente esta tesis y realmente muy superable. No, aquello fue muy bien. En el 88 yo ya empecé, o sea, saqué una oposición de historia medieval en la Universidad de Rovira y Virgili, como se ha dicho en la presentación, en Tarragona, que está al sur de Barcelona. Bueno, aquí está, digamos, el campus y una de las clases y continué mi dedicación al archivo y a la universidad de forma paralela hasta el año 2021. Aquí, ¿veis? Aquí está el archivo por dentro. Antes hemos visto la puerta. Esto es el archivo por dentro. Y aquí hay un cuadro de clasificación que, fijaros que no está completo del todo. Aún tendríamos que acabar de actualizarlo porque sí, hay 11.259 pergaminos, ¿eh? Pero, y aquí hay los fondos, o sea, los fondos que están ordenados o por baronías o por genealogías o por linajes, por linajes. Estas baronías eran tan importantes que no nos quedaba otro remedio que hacerlo por baronías, porque resulta que, pero claro, somos conscientes de que ahí hay varios linajes, no siempre es el mismo, porque los linajes evidentemente van cambiando por cuestiones de herencia, por cuestiones de matrimonio, etcétera, etcétera. Y después las colecciones. Um, Ahora os enseño más o menos cómo está ahora. O sea, esto sería la planta del archivo. Esta es la mesa que se veía aquí. Esta mesa de aquí del fondo es esta que os enseño aquí. Y todo esto es todos estos armarios. Son pergaminos y este de aquí también. O sea, si los vemos, estas de aquí son armarios de planos, ¿no? Donde hay los pergaminos colocados. Y después todo este resto de aquí son armarios con cajas. Ah, yo he dicho que he estado en el archivo más o menos. Quiero decir que he estado épocas donde y estábamos trabajando con distintos equipos full time, o sea, yendo casi cada día, etcétera. Después hubo unos 3 o 4 años que estos equipos fueron conducidos por la Universidad de Barcelona. Después el Marqués lo que hizo el Marqués vivía en Nueva York. Entonces hizo un convenio con la Columbia University porque había un máster de conservación de archivos. Entonces, primero con la Columbia University y después con la Universidad de Texas, que continuaron el mismo, más o menos, convenio, pues lo que organizamos fueron unas prácticas para las alumnas. Y digo las alumnas porque normalmente fueron alumnas o alumnas chicas
que venían a Vilasar y se cuidaban de hacer todo lo que era la conservación del archivo, o sea, digamos, las cajas para guardar la documentación, el planchado de los pergaminos, digamos, el papel inífugo para colocar los legajos, etcétera, etcétera. Esto duró varios años. Y después, a partir del 2014, volví otra vez a hacer, mientras tanto, todas estas otras cosas, digamos que mi labor era de consultoría y demás, pero a partir del 2014 volvimos a hacer un trabajo ya presencial y continuado hasta el año pasado. Eh, aquí, aquí la baronía de Santa Pau, aquí hay, bueno, aquí hay Mallorca, Mallorca, aquí hay, esto de aquí es Sarriera, esto es Manresana y Barberá, porque son fondos más grandes, como ya se ve, y luego hay fondos pequeñitos, ¿no? Hay fondos pequeñitos que corresponden a linajes donde la documentación no es tan abundante. El año pasado, en mayo, acabamos esta ordenación. También he de decir que este archivo, desde yo entré en el 84, en el 85, en el 1985, ya le dije al marqués que aquellas fichas que hacíamos ya no eran las fichas, digamos, esas fichas que he hablado antes del archivo de la Catedral de Barcelona, no, esas ya eran otras, otras fichas que ya hicimos editar y ya con todos los ítems que necesitábamos y era como medio folio en papel y teníamos pues centenares de fichas. Entonces ya pero recalco sobre todo la fecha, porque en 1985 yo ya le dije al marqués que hacer lo que estábamos haciendo era un poco, digamos, demasiado artesanal, que se tenía que hacer. O sea, teníamos que catalogar pergamino por pergamino, o sea, haciendo una descripción del pergamino, tomando las medidas, rellenando en la ficha varios ítems, como podía ser pues el otorgante, el beneficiario, el notario, la fecha, el lugar, la lengua en que estaba escrito, etcétera, etcétera. O sea, era bastante completo todo, pero estaban en papel. Entonces yo le dije, lo que tenemos que hacer aquí se requiere, porque es que es indispensable, es hacer una base de datos informatizada y yo les puedo decir que claro, en el 85 pues claro, de esto, imagínense ustedes el tiempo que hace, ¿no? O sea, estamos hablando de hace pues 40 años. El marqués no sabía de qué le hablaba, no sabía de qué le hablaba. Pero bueno, yo ya lo tiré hacia adelante, busqué un informático. En aquel momento no habían programas informatizados para hacer lo que yo quería, me lo tuvieron que hacer ex profeso, pero desde el 85 que empezamos a informatizar. Yo creo que no me equivoco si digo que esta informatización fue pionera, por lo menos en España. No me voy a poner a comparar lo que se hacía en Estados Unidos o lo que se hacía bueno, en Estados Unidos de documentación medieval poca. O sea que evidentemente tendríamos que comparar con Francia o con Inglaterra, pero no sé en aquel momento lo que hacían, pero que a nivel de España no se hacía esto seguro. O sea que la verdad es que fuimos muy pioneros en este sentido. Después, lo que hemos hecho también, pero ya más adelante, ha sido digitalizar fondos. Y aquí está, tal como está ahora, hasta dónde hemos llegado. Hemos llegado que, por ejemplo, esto que está en verde, lo que está en verde está completamente digitalizado, completamente.
lo que está en azul está al 80% digitalizado y lo que está en rojo falta por digitalizar. Hemos estado unos mm, casi 15 años haciendo campañas de digitalización cada verano. Cada verano, pues decidíamos unos fondos concretos y primero estaban, claro, primero estaban descritos porque teníamos que, y después venía una empresa y digitalizaba. Pero primero se necesita la descripción porque evidentemente tienes que casar lo que es el contenido del documento con la imagen. Esto ya se comprende. Y después de esto, lo que hemos hecho es también un gestor documental en el cual tenemos vinculadas las imágenes de los documentos con su descripción. En el año 2012, el Marqués hizo un convenio con con el ayuntamiento de Vilasar de Dar, del pueblo donde está el castillo. Y llegamos a un acuerdo, porque claro, fíjense ustedes que esto es y si lo pongo así, ya ven que aquí no está prevista la consulta. La consulta del archivo no está prevista. O sea, aquí trabajamos, pero no viene gente a consultar. Pero a partir de este convenio, lo que hicimos fue facilitar la consulta de no todos los fondos, porque vamos lentos. O sea, hay varios fondos que son el fondo de la Baronía de Vilasar, el fondo de Barcelona, de los siglos XIV al XVI y el fondo Llull. Estos son consultables y están abiertos al público y la idea es que poco a poco se puedan ir haciendo más, pero estos son los que hay. Y se consultan en el archivo municipal de Vilasar de Dalt. Y además también se puede también, evidentemente, pues escribir y rellenar un formulario y te envían la documentación, bueno, las imágenes por correo o lo que haga falta. Esto ha durado hasta el año 2024. Ahora está cerrado desde el mayo del 2024 por una razón, digamos, de edad, por decirlo así. A ver, el señor Marqués tiene 80 años y ahora ya, aunque haya dedicado toda su vida a lo que él considera que es su joya, que es el archivo, bueno, evidentemente ahora lo que tiene, lo que más le importa es el futuro del archivo. Por lo tanto, estamos viendo qué pasará con el archivo, si lo va a dejar en comodato o si va a hacer una donación, etcétera, etcétera. Y estamos en este proceso. Por lo tanto, ahora solo los fondos se pueden consultar en el archivo municipal. Esto sería todo lo que se refiere al apartado que dice mi título de la conferencia, El Castillo. El Castillo es hasta aquí. ¿Qué pasa entonces y qué vínculo hay con la inteligencia artificial? Porque claro, hasta aquí todo, como pueden ver, es como muy eh, típico, lo de siempre, es un archivo patrimonial de grandísima envergadura, es el archivo patrimonial más importante de Cataluña también por una razón, porque yo no digo que no hayan archivos en España más importantes, claro que sí, y de nobleza más importantes, claro que sí. Y hay archivos catalanes que también
están en estos archivos. Hablo, por ejemplo, de duques de Medinaceli, Casa de Alba, etcétera, etcétera. Claro, hay parte de estos grandes archivos en Medina Sidonia, por ejemplo. Bueno, hay parte que tienen fondos catalanes que han ido a parar allí por vías matrimoniales, por enlaces matrimoniales y entonces, pues bueno, pues han ido a parar allí. Pero este se ha quedado en Cataluña y todos los enlaces patrimoniales son catalanes, por lo tanto, o catalanes o mallorquines, porque también hay un fondo de Mallorca. Pero por lo tanto, que actualmente un archivo privado de esta riqueza y de esta envergadura no hay otro. Es el que es más importante de todos. Bueno, entonces aquí, claro, ahora ya se tiene que ver que el, fíjense que aquí, esto está en catalán, pero yo se lo explico. Aquí, fíjense que esto es el 5 de marzo del 24. Está datado el 5 de marzo del 24. Desde el septiembre del 23 hasta el marzo del 24, empezamos a gestar un proyecto que primero le llamamos Index, que está aquí, Index porque no era bien lo que ha acabado siendo, lo que es exactamente ahora, pero ahí se gestó esto, ¿no? Lo que queríamos, un grupo de personas hablando y planteándonos, digamos, era ver si podíamos buscar palabras clave, como si fueran las palabras clave, ¿no? O sea, o el find que haces en un PDF, pues bueno, hacer lo mismo, pero en documentación medieval. En documentación medieval, evidentemente que no está en PDF, que está en tal como está escrita el de los siglos XIII al XV. Bueno, entonces empezamos a trabajarlo y a plantearlo en el archivo histórico de protocolos de Barcelona, que aquí hay el planteamiento del problema. El archivo de protocolos de Barcelona es uno también de los más importantes del mundo. Tiene 17 kilómetros lineales de protocolos de los siglos, desde el siglo XIII hasta la actualidad, ¿vale? Hay, eh, ya lo ven, 113.115 volúmenes, cada uno de ellos con centenares y centenares de instrumentos, o sea, documentos notariales. El archivo de protocolos, además, está parcialmente digitalizado, pero de los siglos XIII al siglo XV, sobre la mitad del siglo XV, 1450, una cosa así, pues tenemos digitalizados 3.336 volúmenes con unas 750.000 imágenes. Estos volúmenes que los tienen aquí en la foto que están aquí, no tienen ni índices, ni resúmenes, ni nada. Son libros encuadernados en pergaminos, en papel, que tienen, bueno, pues toda una cantidad de documentos que van uno detrás de otro, ¿eh? Y el tipo de letra es gótica cursiva catalana, más o menos cursiva, quiero decir que la cursividad depende del escribano en aquel momento, la prisa que tenga, y entonces cuanto más prisa tiene, más rápido escribe y entonces más difícil es para leer. Pero bueno, esto pasa en todas las situaciones. Eh, Evidentemente, cada escribano escribe a su manera, aunque todo sea gótica cursiva catalana, y tiene su trazo propio, lo que llamamos la mano del escribano. Para hacer mm, a ver, nosotros los que nos hemos dedicado desde hace años a la investigación histórica, hemos pasado horas y horas y horas y horas y años de horas y horas y horas y horas en los archivos y en el archivo de protocolos, evidentemente. Quiero decir que allí hemos invertido pues una barbaridad de tiempo porque tienes que ir pasando página por página
y leyendo documento por documento. Y si encuentras algo y tienes la suerte de encontrarlo bien, y si no lo encuentras, pues paciencia y mañana será otro día, porque no hay otra manera de hacerlo hasta ahora que no sea así. Este proyecto que hicimos, el objetivo era entrenar, desarrollar y entrenar un modelo de inteligencia artificial capaz de reconocer y transcribir automáticamente textos medievales. O sea, esto era lo que nosotros planteábamos, ¿eh? Entonces dijimos, bueno, vamos a ir a hablar con el Barcelona Supercomputing. Yo entonces no estaba ahí, no, estamos hablando del marzo del 24, no estaba allí. Eh, pero dijimos, bueno, a ver, podríamos utilizar el ordenador Mare Nostrum. Este es el ordenador Mare Nostrum, que como ven ustedes, esto es una capilla, una antigua capilla, está dentro. Ahora ya no está, antes estaba. En el 24 estaba. Bueno, el caso es que dijimos, bueno, este es uno de los computadores más potentes de Europa. Hay tres computadores, es uno de los más potentes. Vamos a ver si utilizando esto, pues vamos a poder agilizar modelos complejos y agilizar también la ejecución de estos modelos. También se ha de decir que el año pasado no había nadie, nada todavía ha conseguido a nivel en el mundo que hubiera logrado una cosa así. En aquel momento eh, se organizó un equipo, una especie de equipo, que eran dos equipos en realidad, por favor, que eran dos grupos de especialización que trabajaban conjuntamente. Mm, ah, y, perdón un momento. A ver, Eh, sí, sí, perdón, es que se ha cerrado, no sé qué ha pasado. Bueno, en aquel momento habían como lo planteamos en el Barcelona Supercomputing, y en el Barcelona Supercomputing, pues, bueno, pues dedicaron a Mercè Crosas, que era eh, Darío García y Nadia Tonelo. Y nosotros éramos, bueno, pues Coral Cuadrada, Daniel Piñón, Rosa Salicruy, éramos varios que éramos más de paleografía y archivística, ¿de acuerdo? Entonces, esto, ahí estábamos en el marzo del 24. Ahora bien, ¿qué pasó? Que cuando empezamos a plantear esto a la administración pública, sobre todo a la Generalitat de Cataluña, entonces Mercè Crosas, que era la directora las, del Computational Social Science, nos dijo que no podíamos todavía empezar el proyecto, porque, fijaros, ella, ahora lo pongo aquí, ¿eh? Ella está aquí supongo que se verá, sí. Fijaros que ella nos dijo, acababa de recibir un encargo desde el Barcelona Supercomputing para, ah, para crear un departamento de ciencias sociales y humanidades computacionales.
que no estaba, que no existía. Por lo tanto, dijo, vamos a esperar y vamos primero porque yo tengo primero que montar este departamento y por lo tanto no podemos empezar todavía. Este departamento, aquí está la biografía de Mercè Crosas. ¿Eh? Aquí está, a ver, aquí la tenéis. Bueno, si ponéis BSC Crosas, os sale y aquí tenéis toda la biografía. Yo no me voy a entretener porque esto se puede entrar tranquilamente y se mira, se puede mirar tranquilamente. Cuando cuando empezó a decir que todavía no, el proyecto, que todavía no, entonces fue cuando me propuso entrar a formar parte de este departamento. Un departamento que entonces todavía no existía. Y estoy hablando del marzo del 24. Yo me integré en el Barcelona Supercomputing en junio del 24 y entonces en aquel momento habían 3 personas en el departamento, 3 personas. Actualmente somos 46. ¿Eh? O sea que fijaros que de junio del 24 hasta hoy, pues el departamento ha crecido de forma exponencial. Aquí veréis que, ah, veréis que existe más o menos esto. Aquí hay todos los grupos que forman parte del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades Computacionales, ¿vale? Y nosotros estamos aquí. O sea, ah, aquí tenemos los archivos históricos computacionales y aquí están los objetivos, ¿eh? O sea, desarrollar y hacer procesos para extraer textos de los documentos históricos, hacer accesibles los archivos, los documentos de los archivos catalanes, colaborar con el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña en varios archivos y transcribir y digitalizar los protocolos notariales y hacer de puente entre las tecnologías de inteligencia artificial para un mejor análisis y preservación. Muy bien, entonces, bueno, aquí estamos, ¿no? Y fijaros que yo me incorporo en junio y tengo bueno, ahora después os voy a enseñar, digamos, ya aquel primer proyecto de Index en qué se convierte, ahora lo vamos a ver aquí. O sea, aquel primer proyecto pues se ha convertido en este proyecto de transcripción de documentos góticos. Y entonces, ahora ya, perdón, existen dos equipos, el equipo de investigación, que estoy yo, está una lingüista computacional y está un paleógrafo también computacional. Y después tenemos ingenieros en AI, que nos ayudan con la cuestión, digamos, de computación. El, el proyecto Godot, hemos hecho un cronograma, que hay un plan piloto que es este año que estamos trabajando, en el que queremos conseguir un prototipo que funcione en los casos más claros. Por ejemplo, los pergaminos, los manuales, sin manchas, sin cortes, sin tinta demasiado diluida, etcétera. Pero ya contemplamos abreviaturas, contracciones, rayados,
raspados, interlineales, etcétera. Además, y esto lo vais a ver que ya está, después voy a poner también cómo lo estamos haciendo. Hemos creado también un repositorio en datos abiertos para ir incorporando todo lo que vamos a trabajando. Y esto es el plan piloto de este año que estamos muy bien, o sea, lo estamos llevando muy bien. Después, para el año que viene se aplican nuevos problemas, o sea, se amplía el modelo de transcripción para casos más complicados, pergaminos y manuales con manchas, con cortes, con tinta diluida, con mordidas de las ratas, porque ya saben ustedes que en los archivos tenemos allí flora, fauna y primavera, porque está lleno de bichos. Bueno, no están llenos de bichos, sí, se hace control de plagas, que es lo que hacíamos, pero de todas maneras, digamos que estás expuesto a todo esto. Y además, bueno, en cada uno de los años vamos haciendo, evidentemente, difundimos los avances en forma de artículos y comunicaciones a congresos, que también me referiré. En el año 27 se irá mejorando el sistema de reconocimiento y transcripción de textos, se empezarán a reconocer nombres de personas y de lugares, se activará la traducción automática y la generación automática de regestos en catalán y continuaremos difundiendo. Y además, en el 28 ya generaremos estos índices de palabras clave que decíamos al principio, se resolverán topónimos y se enlazarán con bases de conocimiento externos, como por ejemplo Wikidata. Se creará también un aplicativo en open source abierto a otros proyectos y a grupos de investigación, que encaja con este repositorio de datos abiertos de aquí. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, fijaros que lo que estamos haciendo, estamos trabajando básicamente con eScriptorium, que lo tenemos aquí, y esto es un programa que es también en Open Access, que es muy parecido al Transcribus. El Transcribus, de todas maneras, no está en Open Access, por lo tanto, y como que nosotros todo lo hacemos en acceso abierto, pues hemos ido a eScriptorium. Ahí les voy a enseñar, estos ustedes pueden entrar tranquilamente porque es que esto no, está abierto, pero les quería enseñar para que vean un poco lo que estamos haciendo ah, con la manual, con la transcripción manual. Entonces, aquí, si se fijan, si están interesados, yo les animo de que vayan entrando y que vayan explorando todo esto que es interesantísimo. Entonces, aquí fíjense que aquí hay la documentación. Vamos, el paleógrafo transcribe, tiene que transcribir. Mm, Hay esa cuestión de, resulta que el miedo, ¿no? Va a venir la máquina y nos lo va a hacer todo. Bueno, hasta que la máquina lo haga todo, realmente tenemos para rato, ¿eh? Tenemos para rato, porque por ahora los que trabajamos somos nosotros. La máquina todavía, bueno, la máquina lo que hace es experimentamos, pero la máquina sola no hace nada. O sea que se hace la transcripción, se mete en el scriptorium, entonces se mete además línea por línea, o sea, fíjense que esto de aquí se va poniendo, y aquí están las líneas, esto sería la transcripción del documento que está aquí al lado, ¿de acuerdo? Y después también la máquina llegará a un momento que irá mm, entrenándose y cada vez sabrá más, por decirlo así. Pero por ahora estamos a este nivel. Y después les enseño esto de aquí, que es el Dataverse. El Dataverse, este es el intranet. Esto ya no lo pueden, ya no pueden entrar tranquilamente. En el Scriptorium sí, porque está abierto. Esto por ahora, esto estará abierto porque esto es el Dataverse, pero
Ahora, por ahora, todavía lo tenemos cerrado y lo tenemos cerrado porque hemos empezado hace muy poquito. Pero aquí en este Dataverse que hay muchos más, piensen que en el Barcelona Supercomputing Center ya han visto antes, ha cumplido 20 años. Por lo tanto, hay otros grupos de investigación y otros departamentos. Eso también se lo pueden imaginar. Hay cuatro departamentos muy grandes, uno de ciencias de la vida, otro de ciencias de la tierra, otro de ingeniería de datos y otro de matemática aplicada. Nosotros somos recién nacidos y evidentemente aquí pues nuestro database es más pequeñito porque pues hace pues nada, pues puede ser que hace pues aún no hace ni 15 días que estamos con ello, pero, pero Godot ya está. Es decir, aquí estamos, ¿no? Aquí está la explicación de lo que estamos proponiendo y ya hemos empezado a colgar aquí, ven, aquí hemos empezado, pero esto es muy reciente, ¿eh? Pero hemos empezado a colgar ya esto es una página de un protocolo notarial del siglo 1411. ¿Lo ven aquí arriba? Que se ve bastante clarito. Bueno, pues esta es una de las páginas que estamos trabajando, que después aquí habrá también la transcripción y también irá al e-scriptorium para hacer las exploraciones y todos los experimentos que estamos haciendo. O sea que irán aquí. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué? No, evidentemente nosotros nos regimos por principios FAIR que son mm, fiable, accesible, reutilizable, etcétera. O sea que aquí otros grupos de investigación podrán entrar y también podrán ver lo que nosotros estamos haciendo. Y ya para finalizar, aquí eh, ven que fíjense que una de las últimas cosas que hemos presentado un nuevo conjunto de datos para la tarea de reconocimiento de texto. Esto lo hemos presentado en un congreso, centrándonos en las escrituras notariales escritas en pergamino que datan de los siglos XIII al XV. Estos pergaminos son pergaminos del castillo de Vilasar, o sea, son 100 pergaminos digitalizados, o sea que tenemos 3.369 líneas que han sido cuidadosamente seleccionadas para representar la gran variación que está presente en las fuentes, abarcando por lo menos 81 manos distintas. Aquello que les decía yo de, de de los escribanos, que cada uno tiene, ¿no?, su propia manera evidentemente, de su propia caligrafía, podríamos decirlo, ¿no? Y los documentos también son distintos. Ventas, inventarios, testamentos, contratos patrimoniales, contratos agrarios, etcétera, 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 todo lo que puede ser, comandas mercantiles, lo que sea. Y abarcan 3 siglos, o sea, de los siglos XIII, XIV y XV. Están principalmente escritos en latín medieval y fragmentos en catalán y presentan diferentes etapas de conservación y grados de deterioro. O sea que hemos hecho una muestra muy variable. Hemos de decir que hasta hace muy poco los análisis cuantitativos no se consideraban factibles en estudios medievales. Ahora, en la última década, y estos son los últimos 10 años exactamente, el reconocimiento de textos manuscritos ha experimentado una transformación impresionante gracias a los avances del aprendizaje profundo. Nuestros experimentos y nuestro enfoque de evaluación y nuestros análisis demuestran la eficacia del conjunto de datos en el entrenamiento de modelos HTR robustos capaces de transcribir con precisión manos invisibles dentro
del dominio objetivo. Nuestros hallazgos revelan muchos puntos valiosos en el entrenamiento y en el ajuste de modelos que serán aplicables a otros dominios. Evidentemente, estamos empezando, porque ustedes ya les he dicho que, que está claro que, fíjense, quiero decir que, bueno, pues que todavía estamos en el plan piloto este que les digo, de que aún tenemos 2025 por delante. O sea, que no es aquello que digamos que tengamos que hacerlo todo, pero ya estamos consiguiendo muchísimos resultados que realmente son muy interesantes. Y estos resultados, además, como van a estar en open access, pues evidentemente pues, se irán retroalimentando con los otros grupos de investigación que existen en Inglaterra, sobre todo, y en Francia, y algo en Italia, pero bueno, sobre todo Francia, que es muy potente en este sentido. Bueno, yo he acabado aquí. Yo creo que me he ajustado lo que me han dicho. Ahora les doy las gracias, ¿ven? Y dejo de compartir, dejo de compartir. A ver. Ah, y muy bien. Y si quieren preguntarme algo, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, doctora María del Coral, por esta conferencia. Muy interesante la labor que están haciendo allá en Barcelona. Y he de contar a ustedes que con mis grupos de paleografía hemos hablado de las consecuencias de que la inteligencia artificial haga el trabajo de los paleógrafos. Y hace ratito lo dijiste perfectamente, Coral, todavía falta mucho para que las máquinas hagan el trabajo de los paleógrafos, porque evidentemente pues hay que alimentar a las máquinas, hay que darles instrucciones y probablemente todavía tengamos bastante tiempo de trabajo los Sí. paleógrafos. Muchísimas gracias, Coral. Vamos a pedirle a los alumnos, a los colegas que están aquí con nosotros, que si tienen algún comentario, que levanten su mano y los atendemos enseguida. Adelante, Diego, por favor, dime si tenemos algún comentario. Invitamos Sí, a los colegas que nos ven a través de Facebook Live también. Adelante, sí, Verónica adelante, Diego. Castro. Verónica Castro felicita a la doctora, al igual que yo, y le agradecemos igual por todo este trabajo que ha hecho. A mí, de verdad que me volaba la cabeza a cada rato con lo que nos enseñaba, con lo que nos decía. Y dice Verónica, los archivos estarán a futuro disponibles para todo público. Dice, el Marqués tiene la decisión de poner a disposición el material para su conservación y acceso. Sí, Disponible en español a futuro. Gracias. eh, Verónica. a ver, esto yo no soy el marqués yo. O sea, ya empezando por aquí. O sea, lo que él depende de qué se haga con el archivo. O sea, qué se haga con el archivo y dónde vaya a parar el archivo. Por ahora, en este momento, no está claro. Yo no puedo decir qué va a hacer, ¿eh? Si al final lo cede o hace donación a un, que es lo que más o menos estamos planeando, más o menos, ¿no? Pues según qué organismo público, evidentemente estará a disposición. Pero dependerá también a dónde vaya, porque no solamente es que se haga la donación, sino que después se tendrá que describir todo lo que no está descrito y digitalizar todo lo que falta por digitalizar y bueno, hay mucho trabajo todavía pendiente. Espero que las cosas vayan bien, pero yo, a ver, al Marqués lo conozco mucho porque son 40 años, 40 años, pero no estoy en su cerebro. O sea, a pesar de conocerlo mucho, no puedo decidir por él. Si fuera por mí, ya estaría decidido, ¿eh? O sea, no, la respuesta sería sí, rotundamente sí, pero no soy el Marqués, yo, no lo soy. ¿Mm? Muy bien, muchas gracias, Coral. Vamos a darle la
la palabra ahora a Hugo Rojas si quiere comentar algo. Adelante, Hugo. Sí, buenos días, saludos de Morelia, Michoacán, México, a la doctora. Es muy interesante esto que usted comenta, me llegan muchas imágenes, lo que pasa aquí en mi estado, yo soy de parte de acá de Michoacán, de México, de la Universidad de Michoacán y de todas estas instituciones públicas o desde los gobiernos estatales o federales, porque por ejemplo, el caso de acá se me hace muy interesante porque no se ha digitalizado mucho. Por ejemplo, la UNAM, por ejemplo, yo he visto que ha digitalizado muchísimo el caso de tesis, de documentos antiguos, etcétera, ¿no? Caso de aquí en México estoy hablando, pero por ejemplo los estados y luego de ahí nos vamos más a los municipios, no hay tanta digitalización todavía, desgraciadamente, ¿verdad? Ojalá que tuviéramos esos recursos o meter recursos para este tipo de cosas o iniciativas privadas, ¿no? También podría ser, pero bueno, yo aquí me ando peleando siempre con los de acá, porque, por ejemplo, dicen, hacemos una digitalización y dicen el concepto facsimilar. Dije, no, pues es que no es facsimilar. O sea, primero hay que dominar otro tipo de lenguaje ya, porque ya estamos en una era digital muy importante. Entonces, por ejemplo, en ese sentido va, ¿no? Por ejemplo, yo he visto algunas bibliotecas digitales que dicen edición digital y ya te quitas de broncas, ¿no? Entonces, quiero comentar esto porque al final de cuentas creo que de los países depende muchísimo, ¿no? Los países qué tanta responsabilidad tengan con estas digitalizaciones y también las instituciones. Porque, por ejemplo, si nos metemos a Family Search o a estas digitalizaciones de Estados Unidos, o ustedes que están allá, que por ejemplo está la Biblioteca Nacional Digital, que me parece fabulosa, ¿no? Por ejemplo, entonces es realmente qué estamos nombrando o cómo lo nombramos o tenemos que hacer seminarios sobre digitalización, ¿no? O archivística. Eso por un lado. Por otro lado, sobre la cuestión de la inteligencia artificial, usted comentó algo muy interesante, doctora. A veces creemos que como ya apareció la inteligencia artificial, nos va a hacer todo, ¿verdad? Nos va a quitar o nos van a delegar de ciertos trabajos y pues usted nos dio la luz de decir, es que no, falta mucho y mínimo unos 30 años para ver si la máquina puede hacer no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante porque al final también hay una cierta resistencia, ¿no? Por parte, dices, ay, ya llegan las inteligencias artificiales, pero son para ciertas cosas nada más, que son divulgación o de ciertos elementos que yo he notado, ¿no? Que se propone, ¿no? Pero bueno, al final del día le felicito, creo que es un tema fascinante, cómo trasladar toda esa documentación a la digitalización y cómo nombrar esa documentación y al final hacer el vaciado en una inteligencia artificial que todavía le falta muchísimo por desarrollar. Bueno, felicidades y muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Ah, pero yo quería matizar un par de cosas. La primera es la digitalización. La digitalización está muy bien y hemos invertido mucho y estamos invirtiendo mucho y realmente es fantástico cuando te encuentras con estas bibliotecas, con todos estos archivos, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser una imagen. Es solo una imagen, es una foto. Yo lo que estoy hablando es de computación, es diferente. ¿Por qué? La foto, ¿qué nos encontramos? Pues ahora lo que nos encontramos actualmente, por lo menos en Cataluña, ¿qué pasa? Que tenemos miles y miles y miles de fotos colgadas online y accesibles. Estupendo, esto es maravilloso. Y cada vez hay menos alumnos que sepan leer. O sea, que por un lado tenemos una gran inversión en digitalización y después resulta que en las universidades pues hacen el proceso contrario. Sacaron el latín, están sacando la paleografía y entonces tenemos cada vez más dificultad porque resulta que tenemos mucha foto, pero nadie sabe leer lo que pone en la foto. O sea que es una barbaridad. O sea, esto yo lo tengo que decir, porque si nos pensamos que digitalizando ya lo hemos hecho todo, es el error más grave y creo que lo hemos cometido y hemos de ser conscientes. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? Con la transcripción automática venimos a paliar la dificultad de la lectura porque al final vamos a ser 4 y medio que sepamos leer
y de según qué edad para arriba, porque es que resulta, y bueno, y nos iremos muriendo, porque resulta que esto también es ley de vida. Nos vamos a ir extinguiendo los que sabemos leer, y entonces ya veremos qué pasará después. Entonces es mejor que venga y que hayan transcripciones automáticas, porque por lo menos la gente podrá saber qué dice en el documento. No creo que tardemos 30 años, no lo creo, creo que será más rápido, porque hoy en día la inteligencia artificial va rapidísima, rapidísima. Y en eso tenemos que estar conscientes de que es muy, muy rápido. Ahora, no es fiable al 100%. O sea que, aunque primero tenemos que hacer las transcripciones a mano, después de hacer las transcripciones a mano, el algoritmo hará su cometido, pero se equivocará y se equivocará muchas veces. Para crear un modelo de transcripción tenemos que hacer muchas pruebas y errores y mucha revisión. Por lo tanto, quien revisa también será una persona humana, no será una máquina, porque la máquina tiene sus dificultades y sus limitaciones. Después, con el tiempo, quizás sí, pero yo no diría que son 30 años, pero tampoco me atrevo a decir cuántos años vamos a estar. No lo sé, pero más, pero 30 me parece excesivo. O sea, por un lado la digitalización, por otro lado la computación. Pero fíjese que en el Barcelona Supercomputing nosotros no nos llamamos humanidades digitales, no nos llamamos así. ¿Por qué? Porque consideramos que las humanidades digitales no dejan de que sean fotos, son fotos. Pero no hay análisis, no hay contenido, es foto. Entonces, sí, cualquier persona puede leer la foto, pues muy bien, pero desgraciadamente cada vez hay menos las personas que puedan leer. Y lo que pasa en las universidades es sumamente preocupante. A ver, hasta el año 21, yo me jubilé en el año 21. O sea, porque bueno, ya se me pasaba la edad de jubilación y dije, ya tengo bastante. Me jubilé de la universidad, pero no me jubilé del archivo. Del archivo no. ¿Eh? Entonces, el año pasado yo me desjubilé. O sea, cuando entré en el supercomputing, pues vale, muy bien, pues me volví a incorporarme a la vida laboral y me desjubilé. Pero le tengo que decir que en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona no se hace ni latín ni paleografía desde hace por lo menos 20 años. 20 años. Y que se está cuestionando la paleografía en la Universidad de Barcelona. Y se está cuestionando en la Autónoma de Barcelona. Entonces, Valga. apaga y vámonos. Es que es dramático. Esto es dramático. ¿Eh? O sea, yo digo esto porque es que es una denuncia que se ha de hacer. No, Impresionante comentario, perdón. sí, 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 ya está, ya está. No, impresionante comentario, doctora Coral, porque esto que ahora refieres pensé que nada más pasaba en México. No, En no. la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, teníamos 20 años llevando paleografía como materia obligatoria para los estudiantes de la carrera de historia. Y ahora, pues ya la han quitado como materia obligatoria, diciendo que eso no es tan importante y que se vaya como optativa nada más para algunos cuantos que estudian Nueva España. Una barbaridad, por supuesto, pero yo me asombro de que esto que yo veo en México, principalmente en mi facultad, pues también, también está sucediendo en España. Sí, 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 sí. Terrible. Bueno, vamos a escuchar algún otro comentario. Está aquí Angélica Velázquez que quiere decir algo. Adelante, Angélica. Hola, buenos días, tardes. Pues muchas gracias por su conferencia. La verdad es que me ha gustado mucho. Estoy encantada en la manera en la que ha hecho visible todo este trabajo que hay detrás de un archivo, ¿no? Que hace lo que ya mencionaba. Todo el mundo se asombra y quiere una digitalización, pero no ve que hay detrás un trabajo monumental, ¿no? Y que lleva años. Ya nos mencionaba que desde el 84 usted está inmiscuida en todo eso. Y en ese sentido, pues que la inteligencia artificial venga a refrescar o a querer a ser una herramienta para los archivos, pues es muy bueno, ¿no? Pero pues eso, ¿no? Que tiene que haber una descripción, una catalogación por detrás y que eso muchas veces no vemos.
y que queremos que todo esté en la nube y que de qué sirve que todo esté en la nube si no hay un acceso directo a toda esta documentación, ¿no? Si la gente no tiene el conocimiento previo de la lectura o de simplemente de conocer que es un documento de archivo, ¿no? Y en ese sentido, cuando estaba comentando que aún falta describir un poco y digitalizar un poco de estos documentos que están tratando, ¿tienen planeado llevar como un proyecto alterno a este de la transcripción automatizada? ¿O es algo que van a dejar para por el momento, ¿no? Muchas Si gracias. si vamos a digitalizar también, si vamos a, la pregunta es si vamos también a digitalizar. No sé, no se oye, Oh, no se oye. activa Ya. Angélica, ya. Sí, sí se piensa como dejar eso momentáneamente, de lo que mencionaba que falta aún por hacer, ¿no? Bueno, a ver, sí, yo he hablado de un archivo que es el archivo donde he trabajado yo. Si hablamos de todos los archivos que hay en Cataluña, hay muchísimos archivos que también hace falta digitalizar muchísimo también, porque por ejemplo, hay, pues no sé, he empezado por el archivo de la Catedral de Barcelona y tienen digitalizada pues un mínimo del mínimo del mínimo de lo que hay allí. Quiero decir que hay muchísimo por hacer a nivel de digitalización. Y después también hay muchísimo por hacer a nivel de descripción y la verdad es que si se ha de aplicar la inteligencia artificial a todos los archivos catalanes, a ver, es que Cataluña está llena de archivos, está llena de archivos a Cuando todos los niveles. Es claro, es un trabajo es monumental, monumental. Claro, hay muchísimo trabajo todavía por hacer, claro que sí. Yo no lo veré, está clarísimo. O sea, no. O sea, hay muchísimo por hacer. Sí, sí, sí. Lo que pasa que nosotros en el Barcelona Supercomputing no vamos a digitalizar nada, porque no es nuestro cometido. O sea, nosotros no. Pero que después hay otros organismos, pues sí. A ver, en el archivo del Marqués de Barberá ha sido él, que él ha sido quien ha pagado y ha financiado todo esto. Y hay archivos que, por ejemplo, de la red de archivos de la Generalitat de Cataluña, pues que también hay algunos que están bastante digitalizados, otros que no, y también depende de los sitios, porque quiero decir, están por toda Cataluña, pues por lo tanto, pues hay sitios que están mejor, hay sitios que están peor. No es que esté todo, todo accesible, no, no. Que va, que va. Hay hay un repositorio que son archivos en línea donde hay documentación de los archivos comarcales o comarcales, que hay 38 archivos comarcales en Cataluña. Y hay documentación colgada, o sea, en archivos en línea. Vale, muy bien, pero me parece que representa el 0,7 de la documentación catalana. O sea, es que es mínimo, aunque haya miles y miles y miles de digitalizaciones colgadas. Sí. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias, Coral. Hay mucho todavía que hacer. Y dice aquí Moramay, excelente conferencia. Felicidades por todo este extraordinario trabajo. Alexandra Capdevila dice muchas gracias, muy interesante la charla. Enhorabuena. ¿Tendremos algún otro comentario, Diego? No, serían todos, maestro. Pero sí, a mí me gustaría invitar a los compañeros que estén ahorita en la conferencia para que no dejemos de lado la paleografía, así como ustedes ya lo dijeron, siento que es importantísimo seguir entrenándonos nosotros futuros historiadores para que pues, en un futuro haya alguien que siga sabiendo paleografiar. Imagínense esto de que nada más dependamos de de las computadoras, o sea, no, yo siento que debemos de esforzarnos por seguir aprendiendo paleografía. Y qué lástima que la quiten del plan de estudios, no lo puedo creer.
sí. Yo tampoco. Sí, sí. Es inconcebible. Historiador sin paleografía no me cabe en la cabeza, por supuesto. Sí. Bueno, hay una presión fuerte de los de contemporáneas, de los historiadores contemporaneístas, que entonces consideran que, bueno, que con los periódicos hay bastante, pero claro, no comparto para nada esta opinión, ¿no? Así Bueno, es, así es. luego lo que les pasa es que resulta que la gente que estudia comunicación o periodismo se creen también que pueden hacer historia. O sea que entonces también tienen otros intrusos también. O sea, es bastante complejo todo, pero lo que es realmente, a mi entender, realmente grave es que eliminen el latín y que eliminen la paleografía y que lo eliminen todo, porque entonces es que vamos, nos quedamos, yo para mí, sin historia. Porque Pues sí. para mí los contemporaneístas lo que hacen es periodismo, y ya está. Se lo digo en serio, ¿eh? Ya está. Sí, sí, claro. Sí, sí. Hace muchos años, eh, eh, desde las escuelas básicas, aprendíamos a sumar, a restar, a multiplicar las operaciones básicas de memoria, porque no había aparatitos. Mm, Ya después empezaron a surgir las calculadoras mm. y me parece que algunos jóvenes han perdido esas capacidades mentales, capacidades cognitivas, porque les decimos, a ver, vamos a sacar promedios y no pueden sacar promedios sin sacar el celular y sin sacar su, Tu este, su, su, calculadora. su calculadora. Mm, Esto mismo va a pasar si se pierde el estudio en la paleografía, ¿no? Qué mm. bueno que es que estén los archivos, los archivos o los centros o las páginas oficiales de los archivos llenos de imágenes, pero si nadie las puede leer, ¿para qué? Exacto, exacto. Sí, Muy sí. bien, muy Bueno, bien. animémonos. No, no, es triste acabar de forma tan dramática. Tengamos esperanza de que las cosas se van a arreglar, pero yo creo que no hemos de pensar que la máquina es digamos, un enemigo. No, no, Sí, no, claro, no, claro, sí, no, sí. no, no. Nosotros desde el Seminario de Paleografía de la FES Catlán animamos siempre, todos los días, a los alumnos a estudiar paleografía, a hacer investigación archivística para nutrir sus investigaciones históricas. Y así lo continuaremos haciendo y creo que muchos de ellos están convencidos de esta labor y eso es importante. Muy bien, hacen Bueno, bien. pues muchísimas gracias, María del Coral, por haber aceptado estar con nosotros en el Seminario de Paleografía de la FES Catlán. Muchísimas gracias a Ignacia Medja de la institución Armand de Fluviá, que está siempre coordinando con nosotros estas actividades. Y antes de irnos, Coral, quiero compartir contigo este documento que te haré llegar en breve a través de don Ignacio. Este Ujú. documento dice Facultad de Estudios Superiores Acatlán, Programa de Humanidades, otorga la presente constancia a la doctora María del Coral Cuadrada y Majó por impartir la conferencia Del Castillo a la Inteligencia Artificial, el proyecto de transcripción automática de textos medievales, el día 11 de abril del presente. Muy, Muchísimas gracias, Coral. Te lo hago llegar en breve a través de don Ignacio y gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Quieres decir algo, Coral? no, no, que muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy Qué bien. amable. Ignacio, por aquí debe andar Ignacio, ayúdame, Diego, para que... Adelante, Ignacio. Hola, buenas tardes y buenos días para ustedes. Muchas gracias a Coral Cuadrado que nos ha ilustrado un poco un nuevo camino, una nueva vertiente del conocimiento y que, como muy bien dice ella, no hay que tener miedo, hay que descubrir desde otras vertientes todo este conocimiento y la paleografía es importantísima porque si no, no vamos a saber absolutamente nada.
Gracias a todos vosotros y para la próxima conferencia nos volvemos a ver. Sí, por supuesto. Y antes de terminar, yo quiero invitar a los colegas que nos ven a través de Facebook Live y por supuesto a los muchachos aquí del seminario. Quiero invitarlos a que nos acompañen dentro de 15 días. Justamente en 15 días tendremos nuestra sexta charla del seminario en la que vamos a presentar a un muy apreciado colega de Barcelona. Me refiero al maestro Francesc Albardané y Lorenz. Y el maestro francés, aquí lo están viendo ya, va a impartir la conferencia Cristófor Colom, un judío sefardí, los resultados de los análisis de su ADN. Como ustedes saben, se acaba de publicar hace poco los resultados del ADN y aunque hubo varias propuestas, bueno, varias opiniones, varias teorías sobre el origen de Cristóbal Colón, la teoría más aceptada es la del maestro Albardaner. Y entonces es fascinante también este tema. Los invitamos cordialmente a que nos acompañen el próximo viernes 25 de abril a las 10 horas de la Ciudad de México, 18 horas de la ciudad de Barcelona, para hablar del ADN de Cristóbal Colón. Bueno, pues muchísimas gracias. Como siempre, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la institución Armand de Fluvià de Genealogía y Heráldica y el Seminario Permanente de Paleografía y Diplomática les da las gracias. Que tengan muy buena tarde en Barcelona, muy buen día en la Ciudad de México. Hasta pronto.